Así que lo que hoy estamos pidiendo a nuestros queridos amigos en esta iluminación es a ver qué preguntas hacían ustedes cuando eran niños sobre la muerte. Sería muy interesante saber qué les respondían también entonces, qué les respondían, ¿no? También qué les preguntan ahora, por ejemplo, los nietos, ¿verdad? Cuando les preguntan los nietos, ¿no? Y también si les es fácil a ustedes emplear, por ejemplo, la palabra muerto, morir y la muerte. ¿Sí? Muy bien. Y entonces vamos a hacer este acopio de preguntas porque después las vamos a ir tomando nota y las vamos a ir respondiendo, una por una. ¿Por qué? Porque muchas de esas preguntas las van a hacer los pequeños, todos los pequeños, ¿verdad? Las van a hacer todos los pequeños. Entonces, nos va a venir muy, muy bien a nosotros. Pero también, querida Vero y queridas amigas y amigos, además de lo que nos ha dicho usted en esta magnífica síntesis, yo tengo una duda, querida Vero, tengo una duda. ¿Y si un niño pregunta? Y si pregunta es que le preocupa, ¿verdad? Si pregunta sobre la muerte es que tiene curiosidad, ¿verdad? Él está afrontando esa realidad en su vida. Aunque no haya habido una muerte cercana en casa, porque los niños escuchan en los cuentos, en las películas, en los amigos, que fuimos al velatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta es, a su vez, ¿qué pasa con los niños cuando no se les responde? Se les evade la pregunta. ¿Les ayudamos o les perjudicamos? ¿Los serenamos o les hacemos sufrir más? Atención, ¿los serenamos, los ayudamos o por el contrario les hacemos sufrir más? Y a su vez, planteo esta cuestión. Si no les respondemos mirándolos a los ojos, serenamente, con franqueza, ¿dónde van a buscar los niños la información que necesitan? Porque no nos creamos que si nosotros no les damos la información, los niños se van a cruzar de brazos. No, no, no. Su inquietud va a seguir. ¿Y cuál puede ser el problema? Que escuchen de aquí, de allá, y hagan su propia idea, su propio concepto, parcialmente, y que no sean ayudados en algo tan fundamental. Recordemos lo que se nos ha dicho, si los niños preguntan ¿de dónde venimos? No, lo cual es una pregunta normal, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿No es acaso normal también a dónde vamos? ¿Qué es la muerte? ¿Y qué pasa después de la muerte? Y este programa que estamos haciendo es para ayudar a los niños, pero es para ayudarnos a nosotros, los adultos y los viejos. Es muy importante para ayudarnos a nosotros también, para clarificarnos nuestras ideas. ¿Por qué? Porque a veces los niños hacen preguntas serias y nosotros respondemos niñadas que no corresponden ni a los niños. Los niños hacen preguntas muy profundas, como son estas, y nosotros ya, grandes, iba a decir incluso ya, pellejos y repellejos, y todavía no sabemos qué responder a una criatura de 5 años en un tema que además es tan fundamental de nuestra fe. Nosotros que decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, en un tema tan importante del que nos tenemos que preparar, porque tenemos que asumir también la muerte de seres queridos. Tenemos que saber responder porque nosotros nos tenemos que preparar para nuestra propia muerte. Así que estamos realmente en un tema muy, interesante, muy útil, muy práctico, tanto para los niños
como para los adolescentes y los jóvenes. Hoy hablamos de los niños. ¿Qué preguntas te has hecho vos de niño en relación a la muerte? ¿Qué preguntas te han hecho los niños que te rodean? Y aquí, querido padre, llegan algunas de estas iluminaciones y de estas preguntas. Liliana dice, mi nieto de 6 años me preguntó dónde estaba su tía de 26 años, que había fallecido hacía ya 2 años. La abuela paterna le dijo, y lo dijo desde el dolor y desde el rencor, que Dios se la había llevado. Y dijo, ¿por qué? Y yo le respondí que no solo la lleva, sino también que estaba con una enfermedad avanzada y no se pudo hacer nada. Eso es lo que atinaron a responderle, ¿no? Liliana cuenta de la abuela paterna que con muchísimo dolor respondió esto al niño. El niño siguió cuestionando, dijo, ¿pero por qué se la llevó Dios? Y ella pudo también responder esto con estas palabras, ¿no? Qué difícil porque nos agarra de un momento imprevisto. Fue 2 años posterior al fallecimiento de esa tía, no fue inmediato, ¿no? Y esta pregunta es muy interesante y ya está registrada, porque además aquí hay todo un desafío, el lenguaje religioso, la idea sobre Dios, la vida, la muerte y la trascendencia. ¿Cómo responder también cristianamente? Así que esta es una de las preguntas ya bien agendadas que vamos a responder, insisto, muy, muy necesaria, porque ahí vamos a ver si estamos respondiendo cristianamente o anticristianamente. Claro. Y además tenemos que ver en esas respuestas qué imagen damos de Dios, si es una imagen adecuada. Pero además con ese tipo de respuestas, miren qué importante es este programa, ¿con qué idea de Dios se queda el niño? ¿Merece la pena creer en un Dios que se lleva a la gente así? Por eso, esta pregunta, el próximo lunes, Dios mediante, le vamos a dedicar unos cuantos minutos. Adelante. Bien. Hay otro compartir que dice, mi niño tenía 4 o 5 años y el abuelo había fallecido. Y estaba usando yo los lentes de mi papá. Y dijo, mamá, pero si estos son los lentes del abuelo, ¿por qué no se los guardás que ahora seguramente los va a venir a buscar? El objeto, ¿no? De por medio, esta oyente que nos cuenta de esta anécdota de no la pregunta en sí, sino está implícita la pregunta, ¿no? Y el abuelo seguramente volverá a buscarlo. ¿Volverá a buscarlo? Esa vendría a ser la pregunta que está implícita en esta anécdota, ¿no? Y también la vamos a responder porque aquí los adultos nos tenemos que adaptar a la edad de la criatura, ¿no? ¿Y qué hay detrás? Y algo importante, ya adelanto, porque recuerden que Dios mediante el próximo lunes vamos a ir pregunta-respuesta, ¿sí? ¿Cuál es siempre la primera intención que tiene un niño cuando pregunta? No seamos nosotros los rebuscados, no. Vayamos a la primera intención que tiene el niño, ¿no? Así que esta también queda apuntadita porque esta es una de las preguntas más comunes que hacen los niños. Y vamos a ver por qué la hacen también. Sí, acá Carlos está preguntando si es bueno o no es bueno llevar a los niños a los velatorios y a los entierros, porque él propiamente pasó por la experiencia del entierro de un abuelo y se recuerda siempre, ¿no? De preguntarle a los padres, ¿cómo respira el abuelo ahí abajo? Esa fue la pregunta de él y se pregunta, él le impactó eso y lo recuerda y se pregunta, ¿es bueno o no es bueno desde tan chiquititos llevarlos a que vean cómo baja el cajón, cómo le ponen tierra encima, a los velatorios y demás, ¿no? Él propiamente hace una pregunta, pero de su experiencia recuerda esta que él propiamente hizo de la infancia, ¿no? Aquí hay dos cosas. Uno, lo que preguntaba si respira, ¿no?
con lo cual ya Sí. más o menos podemos saber la edad que tenía, ¿verdad? De 3 a 6 años, seguro, de 3 a 6 años. Sí. Y el otro punto, que esta es también una pregunta y una respuesta obligada para el próximo lunes, primero es bueno que los niños participen de las exequias, los funerales, el entierro, el tema de la cremación, ¿verdad? Es bueno que los niños, las niñas se despidan. Esta pregunta la tenemos que responder claramente. Y por supuesto, ¿a partir de qué edad? ¿Verdad? Vamos a responder a partir de qué edad es conveniente. Pero también vamos a responder a otra cuestión. Toda niña y todo niño que vaya a un velatorio, a un entierro, dos cositas. Antes hay que hablarles, prepararles, decirles con qué se van a encontrar, con quiénes, cómo se van a encontrar con el muerto. Y algo importante, que haya siempre una persona al lado de esa criatura. Así que este tema, también bastante más desarrollado, lo vamos a comentar y ya queda registrado. Por cierto, no me quiero alargar en esta respuesta, porque como ya digo, la vamos a trabajar. Pero fíjese cuántos niños se enojan, se enfadan. ¿Por qué? Porque los dejaron a un lado, porque no les informaron, porque incluso se enteraron días después, porque se enteraron por otras personas, porque no pudieron despedirse. Y Dios mediante, como digo, el próximo lunes vamos a comentar otro punto de este tema. ¿Cuál es? Los niños todo lo aprehenden, lo captan por los sentidos. Si un niño no ve al muerto real, se le hace difícil comprender que ha muerto, ¿no? Fíjese que muchos adultos dicen, no pude ir al entierro y me cuesta hacerme la idea de que está muerto. ¿Usted esto lo ha escuchado alguna vez, querida Vera? Sí, muchísimas veces. Sí. Si esto lo dice una persona ya adulta o vieja, fíjese, yo lo he escuchado de gente hasta de 70 años, ya viejos. Si a un adulto se le hace difícil, ¿verdad?, aceptar, hacerse la idea, imagínese un niño. Los velatorios es muy importante porque los niños empiezan a aceptar la realidad, ¿sí? Palpan, incluso, miren lo que les digo, tocan la muerte, ¿no? Oiga, yo he visto velatorios donde van los niños, se acercan y es que meten literalmente la nariz en el cajón, en el ataúd. Sí. Y ahí O le dan un beso al muerto. Sí. Sí. Yo recuerdo que fui a uno como sacerdote a hacer el despido. Vino una niña y me dijo si la alzaba para darle un besito al difunto. Digo, claro. Miré, a ver de quién era la niña, y una señora dijo así con la cabeza, aquí. Pero cuando la tenía levantada ya aproveché para preguntarle. Oiga, respondía mejor que un adulto, con una serenidad. Los velatorios, bien preparados, como vamos a comentar, ayudan a cerrar un ciclo. Pregunta agendada. Otra pregunta, dice, yo tenía 5 años cuando murió mi tío Omar, dice Laura, en un accidente de tránsito. Yo preguntaba cada rato por qué no venía el tío a casa y veía cómo lloraba mi mamá y mi abuela y cómo mi tío, que era pintor, me dijeron que se había ido a pintar el arco iris con Jesús en el cielo. Gracias por tratar este tema de los duelos, Laura, desde Pihue. Vamos a ver también, esta es muy buena, gracias Laura, muy buena, porque imagínense también cuando decimos que el abuelito está en una estrella, como si el abuelito trabajara en la NASA, ¿no? Como si trabajara en la NASA, ¿no? Cuando decimos así, oiga, demostramos una fantasía envidiable, pero claro, después vamos a ver las consecuencias de estas respuestas. Vamos a ver las consecuencias,
¿Por qué? Porque Sí, mentir siempre es hacer sufrir a los demás. Hoy quedémonos con esto, ¿eh? Mentir a la larga es hacer sufrir a los demás. Ay, padre Mateo, pero no diga eso, porque uno lo que quiere es que los niños no sufran. No, 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 no. No es que no sufran. Es que este tipo de respuestas los va a hacer sufrir, los va a desconcertar. No les va a dar la respuesta que necesitan, ¿sí? Los va a perjudicar. Y todo bajo una piedad de que los niños no sufran. Miren qué importantes son estas preguntas y que toquemos este tema. Y este tipo de respuestas y otras, vamos a dar como 5 tipos de respuestas a preguntas de estas que nunca debemos decir. Por cierto, querida Vero, sí, ayúdeme también en esto. sí. Usted no ha escuchado de gente adulta y vieja, ¿eh? No solo adultos, viejos, ¿eh? Dice, es que se murió el ser querido, ¿eh? Por ejemplo, el esposo. Dice, es que para mí es como si estuviera de viaje. Sí, un montón de veces se usa esa expresión, es cierto. Sí, Imagínense que una persona de 70 años, ¿no?, sí, tenga que decirse que se ha ido de viaje, ¿no? Lo ha enterrado, lo ha visto muerto, ¿no? Y dice que se ha ido de viaje con 70 años. Y aprovecho para decir que se han fijado cómo quedan también en nosotros, adultos y viejos, insisto, restos infantiles del trabajo de duelo. Nos quedan sí. muchísimos restos infantiles que nunca hemos integrado, ¿sí? Esta pregunta también vale, ¿qué decimos? ¿Un Potosí, un Cuzco o qué decimos? ¿Vale? ¿Eh? Porque la vamos a responder también exhaustivamente. Esta merece la pena también. Bien, ahí estamos. Más tenemos por acá. Patricia, María Patricia dice, buenas tardes. Mi nieto de 7 años pregunta por el abuelo. Yo le digo, y aquí aparece la famosa estrella, yo le digo que mire la primera estrella que sale, que el abuelo está en la estrella con Dios. El problema es que no está bautizado, a pesar de que los padres están bautizados, y le dicen, eso es lo que opina la abuela. Digamos, nosotros no opinamos, los padres no opinan y la abuela le sale con la primera estrella que sale y ahí está el abuelo. Ese es el planteamiento del mensaje. Eso, en vez de decir que está muerto, le está diciendo que está estrellado. Y claro, más Atención, o menos. claro, atención, atención. Los niños a esas edades entienden las cosas literalmente. Entienden las cosas literalmente. Por eso, cuando también al niño se le dice, y esto lo vamos a ver, que se ha ido al cielo, muchos niños que dicen, acto seguido, me quiero ir al cielo, yo también Entonces me voy quiero ir yo a al cielo. cielo. Claro, yo me voy allá a jugar, debe Y ser un lugar, claro. se asustan los grandes porque dicen que el niño también se quiere ir al cielo. Ayúdeme en esto también, querida Ver. Usted no ha conocido a gente grande, adulta y vieja, que dice, ay, si yo me muriera y me fuera con mi ser querido. ¿No lo ha escuchado usted? Eso. Un montón de veces, sí. O directamente lo afirman, yo me quiero ir con mi ser querido, yo no quiero estar acá, me voy con él o con ella. Pues si Sí, eso lo dice una persona adulta, ¿cómo no lo va a decir un niño? Por eso, esta claro. pregunta es muy buena también, agendada y escrita. ¿Por qué? Recuerden, los niños entienden literalmente, literalmente. Pero aquí agradezco mucho una verdadera iluminación porque los padres no le dicen nada y dice lo que Mm, le dice la abuela. Se dan cuenta sí. dónde está la dificultad, en los niños o en los adultos. En Sí, los ah, y hay una cosita también, padre, que acá no tiene que ver solamente con la religión y con qué hay más allá de la vida.
hay gente que no cree y habla muy claramente sobre la muerte con los niños. Claro, Es decir, claro. que hay que utilizar los buenos términos, se crea o no se crea, porque forma parte también de la salud psíquica de ese niño que está creciendo, ¿no? Sí. Y aquí hay una pregunta. ¿Cómo habrán hecho el trabajo de duelo esos adultos? ¿Se imaginan Ah, claro, ustedes? también. ¿Cómo habrán Claro. hecho? ¡Qué desastre con ellos! Por eso ven la importancia de que haya una pastoral del duelo, ¿no? Mm, Y aprovecho, incluso dentro de la iglesia, incluso dentro de sacerdotes, incluso dentro de obispos, creen que no hay que priorizar a la pastoral del duelo. Aquí tenemos, miren, ejemplos clarividentes de cómo la iglesia tiene que preparar agentes pastorales, tiene que hacer una sí. auténtica pastoral del duelo, tiene que explicar estas cosas, tiene que hacer un acompañamiento, ¿no? Antes y después de la muerte. Precisamente en una carta que he enviado al Papa hace unos días, ¿no? Que era mi obispo en Buenos Aires, le dije de la importancia de instituir en todas las diócesis del mundo la pastoral del duelo. Recuerden que si esto no lo tenemos claro, humana y espiritualmente, no haremos un buen trabajo de duelo. Será un sufrimiento que no se clarifique nunca, que nunca se serene. Incluso va a haber cristianos adultos resentidos con esta imagen, por ejemplo, de un Dios que se lleva a los niños, ¿no? O que decimos que quería un angelito. Por eso el próximo día vamos a ver, como hemos dicho, esas respuestas religiosas, a ver si son cristianas o anticristianas. Así es. Vamos a hacer una pausa porque tengo más preguntas y mensajes grabados que van llegando al 351-871-593. Envíen esa pregunta que vos has hecho de niño o de niña o la que te han hecho a ti algún niño de la familia en relación a los seres queridos que han fallecido. La música, enseguida regresamos, seguimos dialogando con el padre Mateo Bautista. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei. Nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede c'è. Just feel our day. Lead us to a place, Guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno diede la sua
Claudia, tengo 63 años. Cuando yo tenía 11 años, falleció una tía mía, se suicidó. Nunca ni mi papá, ni mi mamá, ni nadie nos puso luz, ni palabra, ni nada sobre esa situación. Solamente a mi hermano y a mí. Nos mandaron a la casa de unos vecinos a pasar esos 2 o 3 días. Mientras tanto se terminaba la sepultura y y todo lo que había que hacer en ese momento. Yo no recuerdo haber preguntado nunca nada qué pasó con la tía Zulema. Pero bueno, vuelvo a decir, yo soy muy mayor y hace 50 años o más, los chicos no contábamos casi para nada. Bueno, después la vida se fue encargando de que pudiéramos evolucionar y que nuestras infancias hoy en día tengan otra posición en la vida de las familias. Habrán hecho lo que habrán podido, por supuesto. Bueno, cariños para todos, con paz y luz. Soy Claudia desde Ramos Mejía. Muchas gracias, Claudia, desde Buenos Aires. ¿Qué tema, padre, no? El padre Mateo Bautista con nosotros. ¿Qué tema? Un suicidio, una muerte por suicidio, el silencio, 11 años, el llevar a la casa de unos vecinos, no se sabe qué pasaba. Cuántas cosas, ¿no? En estas muertes que son fuertes para una familia como cualquiera, pero en circunstancias como estas cuesta un poquito más. Este comentario es de agradecer porque vamos a desarrollarlo en varios puntos. En primer lugar, es bueno que cuando tiene que haber un adiós, una despedida, a los niños se los mande a otro lugar, incluso a casa de unos vecinos, ¿no? Y que estén hasta 3 días, por ejemplo, como en este caso. Eso es bueno, ayuda. Después, no dar ninguna información. Y vamos a dar unas orientaciones cómo proceder en los casos de suicidio y homicidio. Cuando se dan estas realidades, cómo afrontarlas también con los niños, ¿no? Cuando yo tenía 10 años, mataron a un primo hermano mío, se llamaba Jesús, ¿no? Y yo pasé por esta experiencia y conozco muy bien cuáles, a veces cómo a los niños se les deja a un lado, no se les dan ninguna explicaciones, después se enteran de cualquier manera, ¿no? Y realmente no es lo mejor. ¿Cómo hacer en estos casos? Vamos a desarrollarlo. Como digo, agradezco esta información que hoy se nos ha dado. Así es. Y tenemos más mensajes, querido padre, que van llegando al 3518-171-593. Esto de llevar a otro lugar a un niño cuando se ha producido un fallecimiento en la familia. Una nieta, dice Sandra, de mi madre, que vivió con ella, no la llevaron al sepelio, sino que decidieron que vaya a un campamento que tenía previsto, ¿no? Se fue a un campamento, tenía 6 años y pregunta, ¿está bien eso? Eso lo vamos a responder, Sandra, entonces la semana que viene. Lucy, desde Tucumán, dice que su nieta tiene retraso madurativo, pero piensa que tiene 10 años ahora, piensa que ella, sobre la muerte de su madre, es decir, la que falleció fue su abuela, entendió absolutamente todo. Sabe que mamá está muerta y lo que hace es señalar su dormitorio y preguntar o señalar nada más, no sé si, creo que no habla porque no lo dice, pero sí señala, dice la habitación y nada más, dice Lucy. Por aquí Olga dice, hace un mes falleció mi cuñado y se trató con total naturalidad ante sus nietos. Había 2 nenas en el velatorio de 7 años, una de ellas hizo el dibujo de su abuelo, puso los nombres de todos sus nietos y llevó la hoja y la colocó sobre el pecho del abuelo en el cajón. Después, cuando se quiso rezar el rosario, estas 2 nenas
pidieron guiarlo. Nos cuenta Olga desde Entre Ríos. Muchos signos acá, padre, ¿no? Sí, y por eso, como lo vamos a desarrollar lo de los velatorios, pero qué interesante, ¿no? Estos dos ejemplos últimos. Uno, como ven, los niños no solo deben participar, pueden ser creativos. Y hay ritos en torno a los niños. Esto es muy importante. Y no digamos ya a los adolescentes, ¿sí? Por eso también en la pastoral del duelo es muy importante que los sacerdotes, los diáconos, los que hacen las ceremonias de despedida, velatorios en el cementerio, tengan en cuenta estos aspectos cuando hay niños. Pero fíjese, 7 años y dirigieron el rosario, ¿no? Increíble. Sí. Y esto indica también que si a los niños se les acompaña con serenidad y se les explica, teniendo en cuenta su edad, su crecimiento, su desarrollo, ¿no? Todo se lleva a hacer con mucha serenidad. Y esto sí que es no solo ayudar, miren, le voy a decir algo más serio, querer bien, porque ayudar es querer bien y querer bien es ayudar. Recuerden, si no se le responde bien a los niños, si los niños no participan, si no se les informa sobre la muerte, los niños escucharán de aquí, de allá, cualquier cosa, se harán además con la fantasía que tienen, con el pensamiento mágico, con el pensamiento animista, ¿no? Va a ser un pupurri en su cabeza. Por eso es muy, muy importante hablar de estas realidades. Y además, querida Vero, esto no solo se tiene que hablar en casa, se tiene que hablar en la parroquia, se tiene que hablar de estos temas en la catequesis, se tiene que hablar en las homilías y se tiene que hablar en la escuela, en los colegios y en la universidad. Es cierto, querido padre. Tenemos un mensaje grabado, Mariana, lo escuchamos. Buenas tardes, soy Lilian y quería comentar mi experiencia sobre el duelo. Yo tuve la suerte de haberme criado en colegio de monjas. Desde muy chiquita, a los 7 años, me quedé hasta los 15 años, estuve pupila. Y bueno, en la niñez fue muy lindo porque las hermanitas nos fueron interiorizando con respecto a la muerte, y cuando había alguien enfermo nos llevaban a los niños de 7 o 8 años, que éramos las más chicas, a rezar el rosario. Y si moría algún nenito, éramos nosotros quienes íbamos a hacer el cortejo. Bueno, o sea que fue parte de mi vida. Y hoy día, bueno, si perdí un hijo a los 61 años, y a mí creo que Jesús, yo nunca me enojé con Jesús, por supuesto, dije que Jesús me había preparado para ese momento durante toda mi vida. Y bueno, hoy sigo, le llevo la comunión a los enfermos, así que ese es mi acompañamiento desde del otro lado. Pero doy gracias a todas las monjitas y sacerdotes que estuvieron conmigo desde niña. Bien, ahí estamos. Gracias por esta iluminación, querido padre. Hay más mensajes todavía, más mensajes, muchos te están llegando. Los que quédense tranquilos, que vamos a pasarlos y formularlos al aire. Se los voy a pasar al padre Mati, los formulamos al aire la semana que viene. Hay más. Dice, mi hijo de 13 años se suicidó y le dijimos a su hermano de 7 años que se había enfermado y los médicos que no pudieron hacer nada. Padre, ¿cuándo sería necesario poder decirle la verdad a este niño de 7? Sí, como hemos dicho, este puntito, tanto suicidio como homicidio, y admírense ustedes, vamos a hablar también en el caso, el próximo lunes, Dios mediante, de feminicidio y parricidio. Bien. Que son realidades. Bien. Las realidades no las podemos encubrir. Entonces, ¿cómo hablarles, cómo informarles, cuándo y cómo? Lo vamos a tratar. Bien. Y este punto, por supuesto, ya está agendado. Pero quiero aprovechar del comentario anterior con la voz. Qué importante es emplear la palabra prepararse.
Y si he entendido bien, murió un hijo, ¿verdad? Nos ha dicho, ¿verdad? Murió un hijo. Pero ha hablado de que estaba preparada. Y alguien puede decir, ¿se puede preparar uno? Efectivamente va a haber un golpe fortísimo. Pero no es lo mismo que uno tenga un botiquín de recursos, que haya hablado estos temas, que haya acompañado a otras personas, que sepa que antes o después, que tenga interiorizado que tengo que pedir ayuda, que me tengo que ayudar, que tenga una imagen de la experiencia de Dios, sin olvidar que Jesús, el Hijo de Dios, fue muerto en una cruz con 33 años. Si todo eso lo tenemos hablado, dialogado, interiorado, orado, vamos a tener un botiquín de recursos. Imagínense si es un tema tabú, si la muerte es un tema tabú en la familia. Cuando venga una de estas realidades, nos va a pillar a todos desprevenidos. Es cierto. Por aquí Antonia desde Ledesma dice, padre, buenas tardes, ¿cómo está? Y había enviado esta pregunta la semana pasada. Mi nieta se acuerda de su abuelo y llora. Y la verdad que esto me supera, porque yo tampoco estoy aceptando la muerte de mi papá, ¿no? Soy su abuela. ¿Cómo hago? Pregunta Antonia. Alguien que, un niño que pide ayuda a un adulto, ese adulto que no se siente en suficientes cabales, porque está sufriendo mucho y no está aceptando la muerte, ¿no? Este es el tema, padre, ¿no? Que hemos tratado también durante estos lunes. Cómo los adultos estamos preparados para apoyar a esos niños que a su vez piden respuestas y piden ayuda. Claro, y es que aquí hay dos temas. Uno, la preparación, ¿verdad? Y el otro es que los adultos normalmente están afectadísimos, ¿no? A mí muchas veces, muchachitos aquí sentados en mi despacho o en otros lugares me dicen, padrecito, murió un hermano y además hemos perdido a 2 padres. Murió el hermano y hemos perdido en vida a 2 padres. A veces en esos momentos los menos indicados son los padres, porque están devastados, perdidos. Es más, son los niños, los jóvenes, los adolescentes los que ayudan y consuelan y animan, incluso ocupan los roles de los adultos, ¿no? Por eso, también Dios mediante, el próximo lunes vamos a hablar de la tutoría. Recuerden, los niños, no se puede concebir un niño sin un adulto a su lado, ¿verdad? Es impensable. Un niño solo, es impensable. Y por eso es importante que cuando un niño ha pasado por la muerte significativa de un ser querido, que tenga un tutor, una tutora en el trabajo de duelo, sí. Pero aquí la clave es que los adultos acepten la realidad. Recuerden que en el fondo, cuando hay una muerte, la herida real es que no entendemos. No nos entendemos a nosotros y que no aceptamos la realidad. Entonces, partiendo de estos 3 puntos, es cuando los adultos están muy heridos y están, claro, discapacitados para ayudar a los pequeños. Por eso es muy importante que los adultos también se preparen en estos temas y pidan ayuda, y pidan ayuda para ayudar cuando ellos no se ven capacitados o se ven superados. Querido padre, ¿qué vamos a escuchar la semana que viene? ¿Qué tema vamos a tratar? Hoy fueron las preguntas. La semana que viene, entonces, ¿qué les respondemos a los niños? ¿Vendría a ser el tema? Las respuestas, querida Vero. Tengo apuntadas 14 cuestiones. 14. Y hay más, ¿eh? Sí. Y una preguntita, querida Vero. Usted que es mamá, tiene criatura. Sí. ¿Cuándo cree que un niño o una niña puede hacer alguna pregunta de este tipo? Por ejemplo, si a un niño, ¿cuándo se le suelta la lengua para poder preguntar, Vero? A los 2 años.
A los 2 años y medio ya estamos hablando. Pongamos 2 años y medio, ¿verdad? Ya con la lengua Sí. suelta. Si ha muerto alguien en casa muy cercano, no digamos ya papá o mamá, ¿no? No es normal, pregunto yo, que un niño, que la mamá o el papá o el abuelito los han cuidado, la abuelita han estado al lado, ¿verdad? El tío visitándole, jugando, llevándole a la escuela, trayéndole para arriba y para abajo, ¿no? ¿No? No es normal, no es necesario, no es comprensible que un niño, una niña de 2 años y medio pregunte, ¿y dónde está mamá? ¿Qué ha pasado Por con supuesto mamá? que sí. ¿Qué ha pasado con la abuelita, con el abuelito, con el tío? ¿No? Entonces, ¿no les vamos a responder? ¿Les vamos a responder una mentira? ¿Los vamos a llevar con la NASA a las estrellas? ¿No? ¿Qué es? Tenemos que responderles. Y tenemos que responderles con una respuesta que realmente les ayude. Por eso, Dios mediante, vamos a responder a estas 14 preguntas, pero ¿puedo añadir yo una rapidita? Por supuesto. Claro. Normalmente de 3 a 6 años, un niño puede hacer, cuando ha muerto alguien en casa cercano, le puede hacer a la mamá, ¿no? Yo siempre digo que los trabajos de duelo, sobre todo, son tarea de las mujeres. De las mujeres. Esto es muy importante. En la historia de la humanidad, quienes han sido las protagonistas en el trabajo de los duelos, en las casas y con los niños, han sido las mujeres. Las mujeres. Y por eso, díganme, no es normal a los 2 años y medio, ¿no? Y lo digo porque la semana pasada yo he enterrado a una señora con una criatura de 1 año y 8 meses, ¿no? Que es normal que pregunte, ¿y dónde está mamá? Claro que sí. Y si ha muerto la mamá, no es normal que al papá o a los abuelos la criatura pregunte, ¿dónde está mamá? O si ha muerto alguien, atención, que haga esta pregunta, ¿y tu mamá te vas a morir? Y no es normal que le hagan esta pregunta, ¿y tu mamá cuándo te vas a morir? ¿Por qué? Porque vamos a ver que los niños van a hacer muchas preguntas por la seguridad. Porque ¿qué necesitan los niños también que sufren por la muerte de seres queridos? Seguridad. Seguridad. Entonces van a preguntar, atención, por los que han muerto. Van a preguntar por los cuidadores y van a preguntar también por ellos. Y bueno, pues como ya estamos en el tiempo, pero también, si le parece, querida Vero, vamos a responder como a 3 o 4 preguntas que hacen los adolescentes también. ¿Les parece bien?